Muy buenas noches. Estamos por comenzar la prédica del día de hoy, martes 14 de enero del 2025. Continuamos con el estudio del capítulo 15 del libro a los Romanos. Y me va a dar mucho gusto ir saludando a los hermanos que se vayan conectando, a los discípulos del Señor que se vayan conectando, para irlos saludando, sabiendo que todo lo que aprendamos es para nuestro bien, porque todo lo que está escrito, como dice la Escritura, es para nuestra enseñanza, ¿verdad? Todo lo que está escrito en las Escrituras, en esos 66 maravillosos libros que tenemos en la Biblia, es para nuestro bien. Carlita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. ¿Cómo están? Y los hermanos Band 01, bienvenidos. Qué bueno que están por aquí. Muy buenas noches, Carlita, qué gusto saludarte. Gracias a Dios por tu vida, sí, por tu hermosa familia. Dios les bendiga grandemente, grandemente. Alice, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Qué gusto ver tu nombre siempre en la pantalla de mi celular. Es a través del cual estamos transmitiendo, ¿verdad? Qué gusto saludarles. Muy buenas noches. Ah, gracias. Un abrazo a Gala y al Mateito también. Muy buenas noches. Gracias, Carlita. Un abrazo muy grande para ustedes. Buenas noches, Alice. Un abrazo para ti también, todos mis hermanos que se conecten. Muy buenas noches. Buenas noches. Ya estamos por comenzar la clase, el estudio del libro de los Romanos que está en la Biblia. Estamos por continuar en el capítulo 15, versículo 1. Y nada más esperemos un minutito más para que se conecten más hermanos y poder empezar. ¿Les parece bien? Sí, gracias a Dios. Gracias por su comprensión. Pero mientras nos vamos saludando y recordando que el próximo domingo tenemos el 21 aniversario de la Iglesia Palabra de Vida, México, y vamos a celebrar que la presencia del Señor ha estado con nosotros en estos primeros 21 años de la Iglesia, y Dios nos ha confortado, nos ha enseñado, nos ha mostrado su bondad y misericordia, ¿verdad? A través de las Escrituras, y le damos siempre toda la gloria al Señor. Araceli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida hermanita, qué bueno que ya estás aquí también. Te mandamos un fuerte abrazo. Y bueno, ¿les parece que oremos? ¿Sí? ¿Les parece? Bueno, vamos a orar. Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias, Señor, por el honor y privilegio de ser llamados hijos de Dios. Gracias porque nos escogiste desde antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de ti, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por el puro afecto de tu voluntad. Te damos gracias, bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos, Señor, que abras nuestro entendimiento y nos reveles tu palabra, Señor. Queremos conocerte más a través de las Escrituras, Señor. Queremos conocerte más y saber, Señor, más y más de ti, bendito Padre. Nos gozamos, Señor, de ver tu amor eterno, Señor, que tienes por cada uno de tus hijos. Gracias por la gracia, gracias por la misericordia, gracias por la paz, gracias por la sanidad, gracias por todo lo que haces por nosotros, bendito Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, disponemos nuestro corazón para aprender más de ti y ser oidores y hacedores de tu palabra, para que te agrademos, Señor, con nuestra vida, a fin de que podamos comprobar tu buena voluntad, agradable y perfecta para todos los que te amamos y somos tus hijos. Gracias, Padre.
En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Y a Cristo la gloria. Hola, Samir, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bertita, buenas noches. Qué gusto saludarles. Gracias a Dios, gracias a Dios. Dios les bendiga grandemente. Muy bien, vamos entonces al libro a los Romanos, capítulo 15, versículo 1, y dice la escritura así. Así que los que somos fuertes, dice Dios en su palabra, hablando de nosotros, los que somos fuertes, dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Marinita, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida, muy buenas noches. Dice la escritura, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles. ¿Fuertes en qué? Fuertes en la fe. Dice, debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Siempre habrá hermanos que sean más débiles que nosotros en la fe, como nosotros también somos más débiles en la fe comparados con otros hermanos que tienen más crecimiento que nosotros. No es que lo sepamos todo, pero estamos recibiendo la palabra de Dios para crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Hola Georgette, ¿cómo estás? Muy buenas noches, mi hermano Juan Plata, muy buenas noches, bienvenido. Muy buenas noches, qué bueno que están aquí. Muy bien, entonces dice nuevamente, estamos en Romanos capítulo 15, versículo 1. Hola Fer, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenida. Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Vamos por favor al libro de Gálatas capítulo 6. Libro a los Gálatas capítulo 6, versículo 1. Aquí Dios nos los va a explicar mucho mejor. Hermanos, dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Restaurar a aquel hermano que cometió alguna falta, ¿sí? Con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado, ¿sí? Dice la escritura también que aquel que es tentado no piense que es tentado de parte de Dios. Y dice, vamos al libro de Santiago capítulo 1 versículo 12. Santiago 1:12 dice así, bienaventurado significa qué dichoso el varón, también se refiere a las mujeres, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Los que aman a Dios, hermanos, van a resistir la tentación. Los que aman a Dios van a resistir la tentación. Dice en el versículo 13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno de nosotros es tentado cuando de su propia concupiscencia, cuando de su propia debilidad humana, si eso significa, es atraído y seducido. Hermanos, todos tenemos debilidades. Angelita, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenida. Y también Betty, no sé si te saludé, pero bienvenida también. Entonces dice aquí, sino cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos nosotros los seres humanos, somos débiles en alguna parte.
En alguna parte de nuestro ser somos débiles, tenemos debilidades humanas, ¿sí? Debilidades humanas y eso se le llama concupiscencia, son debilidades humanas. Y esas debilidades el diablo nos seduce en esas debilidades y somos atraídos para ser tentados en esas debilidades. Dice así, amados, entonces versículo 15 dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, una vez que la persona ha recibido la tentación y ha caído en esa concupiscencia o debilidad, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, Dios no tienta a nadie. Son nuestras debilidades lo que nos tienta. ¿Sí? Son nuestras debilidades lo que nos tienta para caer en algún pecado. Dice en el versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Tú eres una luz en medio de las tinieblas, no por ti, sino por aquel que está en ti, porque el Señor Jesús es luz y vive en ti. Entonces, dice aquí, toda buena dádiva y don perfecto desciende del Padre de las luces, en el cual, en el Padre, no hay mudanza ni sombra de variación. Amén. Entonces, todas las cosas buenas proceden de Dios. Mi hermano Manuel Cepeda, muy buenas noches, bienvenido hermano, bendiciones. Entonces, ¿quién es el tentador? Satanás es el tentador. ¿Y en qué va a tratar de tentar a cada uno de nosotros? En nuestras concupiscencias, en nuestras debilidades, ¿sí? En nuestras debilidades, entonces tenemos que estar atentos para no caer en esa tentación que el diablo pone en nuestras debilidades para que caigamos en pecado, para que caigamos en pecado, ¿sí? Hola Fer, ¿cómo estás? Muy buenas noches, bienvenida. Muy bien, entonces regresando a Gálatas capítulo 6, dice así, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, si alguien es sorprendido en algún pecado, dice, vosotros que sois espirituales, restaurar a ese hermano, ayudarlo para que sea restaurado, ¿sí? Con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque cada uno de nosotros también tiene otras debilidades, ¿sí? Considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. En otras palabras, si nosotros queremos misericordia para nosotros y sí que la queremos siempre de parte de Dios, tenemos que tener misericordia para aquellos que son débiles en alguna área donde tú eres fuerte, pero tú eres débil en otras áreas, ¿sí? Tú eres débil también en otras áreas. Entonces dice Dios que debemos nosotros restaurar con un espíritu de mansedumbre aquel que ha caído en tentación. Por eso dice, regresando nuevamente al el capítulo 15 de Romanos, que es el libro que estamos estudiando, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos como si fuésemos mejores que los demás.
Familia García Galindo, muy buenas noches, bienvenidos todos. Rocío, buenas noches, bienvenida hermanita. ¿Sí lo podemos entender? No significa que vamos a aprobar el pecado de los demás, no significa que se va a aprobar nuestro pecado si es que tienes algún pecado ahí. Significa que Dios quiere que haya restauración. La iglesia debe ser restauradora. Nosotros debemos de restaurar a los más débiles, como alguien también nos puede restaurar a nosotros que son más fuertes que nosotros. Amén. Eso es importante. Esta es la labor de la iglesia de Cristo. Romanos capítulo 15, versículo 2 dice, de nosotros, cada uno de nosotros, tú y yo, agrade a su prójimo. Tratemos de agradar a nuestro prójimo en lo que es bueno, no en lo que es malo, en lo que es bueno para edificación. En otras palabras, podemos decir que cada uno de nosotros debemos de ser un ejemplo de bondad, de misericordia a los demás, para edificar a los demás, para edificar a los demás. Amén. Bien, vamos a Primera de Corintios, capítulo 10. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 33. Dice así, como también yo en todas las cosas, dice Pablo a la iglesia de Corinto, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, para que sean salvos. Un ejemplo. El próximo domingo 19 de este mes vamos a celebrar el 21 aniversario de la Iglesia Palabra de Vida. Vamos a tener muchas oportunidades de agradar a los demás. ¿Cómo? Cediéndoles nuestras sillas, cediéndoles nuestro lugar, tal vez en la fila cuando vayamos por nuestros taquitos que vamos a disfrutar ahí, cediendo nuestro lugar, considerando a los demás, sobre todo a los que acaban de llegar, que vienen llegando del mundo a la iglesia. Y no, cuando uno viene del mundo te ha de haber pasado, eh, no sabemos cómo nos van a recibir, pero porque son grupos diferentes, las iglesias son grupos diferentes que el mundo no está acostumbrado a caminar en el amor, a caminar en la gracia, en la misericordia de Dios. Y nosotros somos embajadores de Cristo aquí en la tierra y nosotros debemos ser anfitriones, buenos anfitriones de aquellos que vienen llegando, para que ellos vean que el amor de Cristo está en nosotros y quieran continuar este camino del Señor, porque se sienten aceptados, se sienten valorados, se sienten amados por personas que no los conocen. Es una gran oportunidad todos los días de nuestra vida de manifestar el amor de Cristo al prójimo, ¿sí? Para que el mundo vea y crea que Cristo vive en nosotros. Amén. Es una gran oportunidad la que tuvimos las pasadas fiestas decembrinas, 24 de diciembre, 31 de diciembre. Cada día, hermanos, es una oportunidad de expresar a Cristo en nuestra vida, no solo en los eventos, sino en cada cosa que hagamos. Cada cosa que hagamos glorifique a Cristo. Cada cosa que hagamos sea una expresión de Cristo, mostrando ese grato olor del conocimiento de Cristo que tenemos, los que hemos crecido un poquito más que los demás.
y soportar a los otros, a los débiles, a los que están batallando con su carne. Hay que soportarlos como en algún tiempo alguien nos soportó a nosotros o nos siguen soportando, ¿sí? O nos siguen soportando porque el mismo Señor Jesucristo, recuerdo en una escritura que le dijo a sus discípulos cuando ellos andaban ahí en la carne y les dijo, ¿hasta cuándo los he de soportar? Y yo me pregunto, ¿cuántas veces el Señor, cuando le llegamos a fallar con alguna actitud, con alguna situación contraria a su voluntad, cuántas veces dirá el Señor Jesús de nosotros, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Pues hermanos, sigamos soportándonos unos a otros en el amor de Cristo, porque todo lo que sembremos, hermanos, lo vamos a cosechar. Todo lo que sembremos lo vamos a cosechar, sea bueno o sea malo, ¿sí? Y dice el apóstol Pablo a los Corintios en el capítulo 1 de Corintios 10:33, dice, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos, para que sean salvos. Amén. Alabado sea el Señor por su palabra. Romanos capítulo 15, versículo 3 dice así, porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Por ejemplo, ¿cómo nos podemos agradar a nosotros mismos? Bueno, tratando de algunos de sentirse superiores a otros, eh, mostrando como si tuviésemos más fe que otros, haciendo sentir mal a los más débiles, murmurar de ellos, cuando no nos llama que tengamos mucha paciencia, como dijo el Señor en una escritura, cuando le preguntaron sus discípulos, Señor, ¿quién es mayor entre ellos? Y el Señor Jesús tomó un niño y lo sentó en sus piernas y les dijo, el que quiera ser grande en el reino de Dios será como uno de estos niños. ¿Sí? En otras, es como si el Señor hubiera dicho, ¿quieres agradar? ¿Quieres ser grande? Ten la fe como un niño, la inocencia como un niño, cree como un niño. Y entonces el Señor Jesús les dice a los discípulos, les dice, cualquiera que reciba a un niño como este, y no se refiere a los niños como tales, sino a los que están llegando a la iglesia, que todos llegamos como niños espirituales. Quien reciba a un niño como este, que cree en mí, me recibe a mí, ¿sí? Entonces nosotros debemos de recibir a aquellos niños espirituales como Cristo Jesús nos recibió a nosotros. Y un niño comete muchos errores, no sabe muchas cosas. De la misma manera, tú y yo no sabíamos muchas cosas y el Señor tuvo paciencia para con nosotros. Nosotros también tenemos que tener paciencia con ellos, ¿sí? Paciencia con ellos. Dice así nuevamente Romanos 15:3, porque si ni aun Cristo se agradó a sí mismo, antes bien como está escrito, los vituperios de los que te vituperiaban cayeron sobre mí. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Los vituperios, las burlas de los que se burlaban de ti, cayeron sobre mí, dice el Señor. Vamos al Salmo 69. Salmo 69, aquí lo tenemos, versículo 9. Salmo 69, versículo 9. Un momentito, ya llegamos. 69:9. Dice así, porque me consumió
el celo de tu casa y los denuestos de los que te vituperaban cayeron sobre mí. ¿Sí? El Señor Jesús le consumía el celo por la casa del Señor, por la casa del Señor, las cosas que son santas y son puras. Vamos a ver un ejemplo con más claridad. Vamos al Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículo 16. Dice así, vamos desde el versículo 13. Dice así, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Yo te animo que cuando leas las escrituras te imagines todo lo que está sucediendo, porque se te va a quedar grabado en tu corazón. Dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. ¿En dónde estaban? En el templo. ¿Quiénes estaban? Los que vendían bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, tomó el Señor Jesús unas cuerdas y hizo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos. Y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas. Ahí estaban las mesas donde tenían todos los cambistas las monedas, porque se acostumbraba que todos los animales que eran vendidos para sacrificio se vendieran en ese lugar. Y ahí está, como había de diferentes denominaciones de diferentes monedas, entonces ahí estaban los cambistas, como si fuera una casa de cambio, ¿sí? Cambiaban monedas unas por otras para que se pudieran hacer esas operaciones comerciales. Y dice aquí, y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. ¿Qué fue lo que hizo el Señor Jesús? Ese celo de las cosas santas y puras de Dios entró en él, ¿sí? Y empezó a hacer todo eso. Imagínate, abrió las jaulas de las palomas, abrió los corrales y salieron todos esos animales. Cuando el Señor Jesús hace ese azote de cuerdas, se asustan esos animales y salen corriendo y sucedieron en este momento. Versículo 16, y dijo a los que vendían palomas, quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. No hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consume. El amor por las cosas de Dios nos debe de consumir, hermanos, las cosas santas y las cosas que son de Dios. Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señales nos muestras ya? ¿Qué haces esto? O sea que los judíos estaban de acuerdo con eso. Versículo 19. Respondió Jesús y les dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo, ¿y tú en 3 días lo levantarás? Mas él, el Señor Jesús, hablaba del templo de su cuerpo. El templo del cuerpo de Cristo es un templo de adoración. Tú y yo, amados hermanos, formamos el cuerpo de Cristo.
El cuerpo de Cristo es un templo de adoración, es una casa de oración, no de vendimias, no de comerciantes. ¿Sí? Amén. Por esa causa, hermanos, por el celo de las cosas de Dios, no se permite en la iglesia que se hagan negocios, ni que se hagan vendimias. ¿Por qué? Porque el celo de la casa del Señor nos debe de consumir a todos nosotros. Amén. Por las cosas de Dios. Así lo dice el Señor. Alabado sea su santo nombre. ¿Sí? Ahora sí lo podemos comprender muy bien. Bien, regresemos a Romanos capítulo 15, versículo 4. Dice así, dice la escritura, porque las cosas que se escribieron antes, y estas cosas que estamos leyendo nosotros, estos hechos que estamos leyendo, se escribieron antes de hoy. ¿Estamos de acuerdo, verdad? Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron. Es decir, el libro de los 66 libros de la Biblia son 66 libros que se escribieron para nuestra enseñanza, no para que aprendamos historia, sino para que nos enseñe la palabra de Dios las cosas que a Él le agradan, para nuestra enseñanza. Por eso dice el versículo 4, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que, por la paciencia y la consolación de las escrituras, paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Tengamos esperanza. Hermanos, las escrituras nos dan paciencia, consolación y esperanza en cualquier situación que vivamos. Cuando vemos la vida y las enseñanzas del Señor Jesús y de otras personas que están escritas sus vidas en la Biblia, es para que aprendamos como una enseñanza de lo que hicieron bien y de lo que no hicieron bien. No para juzgar, no para murmurar, sino para aprender, ¿sí? Entonces, las escrituras ¿qué nos dan? Paciencia. La fe produce paciencia. Nos consuela. Ay, quiere decir que no solo yo me equivoqué, allá también se equivocaron. Ay, Señor, gracias, gracias, porque así como tuviste misericordia de ellos, tendrás misericordia de mí también. Alabado sea el Señor. Amén. Sí, para que vivamos cualquier situación conforme a la palabra de Dios, para comprobar, hermanos, la buena voluntad de Dios para nuestras vidas, que es agradable y es perfecta. Es agradable y es perfecta. Vamos a ver un caso muy conocido, pero que ahora lo vamos a recordar. Vamos al libro de Romanos, capítulo 4. Ya sabes a quién nos referimos, ¿verdad? Romanos, capítulo 4. Dice así. Romanos capítulo 4 y vamos al versículo 17 y vamos a hablar acerca de Abraham, que se le llama el padre de la fe, y también Sara. Podemos decir que Sara también, como Abraham, son los padres de la fe. ¿Amén? Versículo 17 dice así, como está escrito, te he puesto, le dice Dios a Abraham, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó. Palabra clave, creer, el cual, Dios, da vida a los muertos. Y Abraham lo creyó. Y llama las cosas que no son como si fuesen.
y Abraham lo creyó. Versículo 18. Él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza. Él le creyó a Dios que Dios le daría un hijo, aún en su vejez. Él tenía 100 años, Abraham tenía 100 años, Sara tenía 90 cuando tuvieron a Isaac. Dios cumplió su promesa, ¿sí? Él creyó en esperanza contra esperanza, cuando Dios le dijo a Abraham, para probarlo, que sacrificara a su hijo. Abraham le creyó a Dios y estuvo a punto de sacrificar a su hijo porque Abraham sabía que Dios le había dado ese hijo para que a través de la bendición de ese hijo de Isaac, que es la promesa, él fuera padre de muchas gentes. Y le dijo Dios, ¿ves las estrellas del cielo? Yo creo que Abraham veía el cielo todo estrellado y le decía a Dios, pues así será tu descendencia, como las estrellas del cielo. ¿Y ves la arena del mar? Y Abraham podía imaginarse la grandeza de la arena del mar y cuántos granitos de arena hay ahí. Pues así será tu descendencia. ¿Y qué crees? Abraham le creyó. Abraham le creyó y además le creyó que él sería, no solamente tendría un hijo, sino que a través de ese hijo bendeciría todas sus generaciones, las promesas de Dios. Por eso aquí dice, él creyó en esperanza contra esperanza. ¿Sí? También creyó que Dios, como dice aquí, llama las cosas que no son como si fueran y que da vida a los muertos. El cuerpo de Abraham y de Sara no estaba muerto a los 90 y 100 años, pero estaban como muertos, no porque eran muertos, sino porque ya había cesado la costumbre de las mujeres para Sara y Abraham era ya un anciano y así Dios les dio vida y Dios los fortaleció para que tuvieran a Isaac, el hijo de la promesa. Y dice en el versículo 19, dice, vamos a leer nuevamente el 18, él creyó, Abraham, en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Hola hija, ¿cómo estás, hijita? Bienvenida, Evelyn. Versículo 19, y no se debilitó en la fe. Significa que la fe se puede debilitar al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto. ¿Lo pueden ver? Al considerar, dice el versículo 19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Estas son circunstancias que eran reales en aquel momento para Abraham y Sara, pero ellos pusieron sus ojos y su confianza y su fe en el que es fiel en cumplir todas las promesas. Dios es fiel, hermanos, y cumple todas sus promesas. Y esto que estamos leyendo fue escrito para nuestra enseñanza, para que aprendamos que Dios no hace excepción de personas. Y así como Dios respaldó a Abraham, quien le creyó, y respaldó a Sara, quien le creyó, nosotros también, cuando le creemos a Dios, Dios cumple sus promesas para aquel que le crea a Él. Dice en el versículo 20, tampoco dudó
por incredulidad de la promesa de Dios. No hay que creer. Dudar es no tener fe. Dudar es tener incredulidad. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe. ¿Cómo se fortaleció? Poniendo sus ojos, toda su atención, toda su concentración en que Dios cumpliría su promesa. Dios cumpliría su promesa, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Señor, gloria a tu nombre. Glorifícate, Señor, en el cumplimiento de tus promesas. Glorifícate, Señor. Versículo 21. Plenamente convencido. Estar plenamente convencido es confiar en Dios totalmente, como creyó Abraham, y está escrito en la Biblia para nuestra enseñanza, no como un libro de historia, sino como un libro que nos ayuda a aprender lo que dice la palabra. Amén. Alabado sea el Señor. Hola Patti, ¿cómo estás? Buenas noches. Mi hermano Bernardo, buenas noches. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Versículo 21 dice, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. La fe de Abraham le fue contada por justicia. La fe de Abraham lo justificó delante de Dios. La fe de Abraham lo justificó delante de Dios. Versículo 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. ¿Sí? Toda esta enseñanza nos es contada por el Espíritu de Dios, para que veamos las escrituras que Él nos está revelando, que Dios es fiel y cumple todas sus promesas. Él dijo, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, y lo ha hecho y lo seguirá haciendo. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? El Padre Celestial, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo, levantó a los muertos al Señor Jesús. Alabado sea su nombre. Versículo 25, el cual fue entregado, el Señor Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones. Él fue el pago, el que pagó con su vida nuestro rescate, para que tuviésemos vida y vida en abundancia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esta es la fe en la cual nosotros ponemos nuestra confianza en el Señor. Amén. Él fue entregado para nuestra justificación. Eso es lo que nos justifica, lo que nos justifica delante del Padre. El Señor fue entregado por nosotros y resucitado para nuestra justificación. Es decir, el Señor Jesús pagó el precio y cuando resucitó de entre los muertos, la cuenta quedó completamente saldada. Nuestra cuenta está en ceros. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Capítulo 5, versículo 1, el libro a los Romanos. Justificados pues por la fe. Abraham fue justificado por la fe.
Tú y yo hemos sido justificados cuando le creímos al Señor, cuando creímos la palabra del Evangelio. Justificados pues por la fe, tenemos paz. ¿Qué tenemos? Paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios y esa paz, ¿quién nos las concedió? El Señor Jesucristo. Alabado sea el Señor. El mismo Padre Celestial se estaba reconciliando con nosotros a través de Cristo. Así es el amor del Señor. Cuando estábamos perdidos en nuestros pecados, en nuestros delitos, el Padre Celestial se estaba reconciliando con nosotros en Cristo, no tomándoles a los hombres en cuenta sus pecados, a fin de que fuésemos salvos, rescatados de nuestra vana manera de vivir. Qué bendición tan grande, hermanos. Así Dios quiere que nosotros también mostremos al prójimo, a los hermanos débiles en la fe, el amor con el que Dios nos ha amado. Que tengamos paciencia con ellos, como alguien tiene paciencia con nosotros. Porque hermanos, no nos lo sabemos todos, todos estamos aprendiendo. Todos somos, tú y yo, y todos somos obra en proceso. Tratamos de ser oidores y hacedores, esforzándonos para agradar a aquel que todo lo merece, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el Señor. Dice aquí en el versículo 2, por quien también tenemos entrada por la fe. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza. ¿Cuál esperanza? La esperanza de llegar al cielo. ¿Ya llegaste al cielo o no? ¿Tenemos esperanza de llegar? No hemos llegado, pero vamos a llegar. ¿Sí? La fe es la certeza de lo que se espera. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no tenemos. En esperanza fuimos salvos. En esperanza fuimos salvos. Y por medio de la fe esperamos esa salvación que está reservada en los cielos. Alabado sea el nombre del Señor. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La gloria de Dios es esa luz inaccesible, esa luz brillante que simboliza todo el bien de Dios. En el Señor no hay ninguna tiniebla. Él es la luz inaccesible. Y toda la gloria de Dios es esa luz inaccesible que es Cristo, es la luz inaccesible, es todo el bien de Dios está en una persona, en la persona del Señor Jesucristo. Ahí está todo el bien de Dios. Alabado sea su santo y poderoso nombre. Bendito sea el Señor. Dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ay, a veces estamos en tribulación y se nos olvida quién está de nuestro lado. Pero aquí dice la Escritura, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Por qué produce paciencia? Porque estamos en fe, porque le creemos a Dios. Y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios, ¿el amor de quién? El amor de Dios ha sido, es que ya fue,
derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y en ese amor de Cristo que nos fue dado, hermanos, podemos amarnos entre hermanos, con ese amor santo, con ese amor puro que los hermanos debemos de tener entre nosotros, unos a otros, considerándonos que así como Dios con ese amor nos ha amado, nosotros también tenemos que amar a aquellos que son más débiles en la fe, teniendo paciencia como Dios tiene paciencia con nosotros. Amén. Alabado sea el Señor Jesucristo. Dios es bueno, hermanos, todo el tiempo. Y todo el tiempo Dios es bueno. Todas las cosas que están escritas en las escrituras, en la palabra de Dios, fueron escritas para nuestra enseñanza, para que aprendamos del Señor. Amén. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hermanos, el tiempo se nos ha terminado para esta clase, pero vamos a continuar el viernes, ¿sí? A partir de estas escrituras, vamos a continuar recibiendo la revelación del Padre a través de su Espíritu Santo, con ese corazón siempre abierto, ¿verdad? Marcelita, no te había saludado, hermanita, ¿cómo estás? Con ese corazón abierto que siempre tenemos para escuchar la palabra, para que retengamos esa palabra en nuestro corazón, quede sellada en nuestro corazón y seamos oidores y hacedores de la palabra, ¿verdad, Angelita? Dios es bueno todo el tiempo y todo el tiempo Dios es bueno. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha revelado. Bendito Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, guardamos en nuestro corazón tu palabra. Tu palabra eres tú, Señor, revelándote a nosotros. La recibimos, Señor, en nuestro corazón, dándote a ti la gloria, la honra y la alabanza. Y estamos agradecidos, Señor, de que nos hayas llamado a ser tus hijos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, gracias. Y a Cristo siempre toda la gloria. Alabado sea el Señor. Hermanitos, no nos despedimos. 10 minutitos para que el pastor esté con nosotros en la siguiente clase. Muy buenas noches, no nos despedimos, por acá nos vemos. Bendiciones para todos.